Buenas noches, gente. Vamos a ver quién se va conectando por aquí en esta noche. Bienvenidos. Hola, Fátima. Hola, Cas, Caro, Alejandrina, Carle, saludos. Hey, Miriam. Muy bien, pues vamos con una noche más de historias de conversión. Y bien, el día de hoy vamos a tener con nosotros aquí a Andrés Castro. Bueno, ustedes tienen que dar gracias, porque gracias a Andrés, estos testimonios están en YouTube, porque él es quien me echó la mano de una manera súper generosa en poder transformar estas lives, súper bonito, en formato súper hermoso para YouTube. Y bueno, yo lo conocí porque tiene un proyecto en Colombia, él es de Bogotá, y empezó con un podcast que se llama, que me encanta, que se llama Gatos al Agua. No, yo soy fan de los gatos, amo los gatos. Y entonces, y además tiene un podcast muy, o sea, y el gato que está en el podcast es increíble, o sea, lo amo. Entonces me cae muy bien este podcast, además tiene contenido increíble. Y entonces, bueno, ella ha colaborado en algunos y ha sido pues muy, muy especial. Y bueno, y me voy enterando que no solamente está con este proyecto, sino que, bueno, es diseñador gráfico y trabaja, es productor multimedia. Y está metidísimo en la diócesis de Bogotá y es como su misión, o sea, está en montones de proyectos dentro de la diócesis y lo ve como una misión también de parte de Dios. Entonces, vamos a ver su historia y preparen las palomitas para esta noche y vamos allá. Saludos a todos los que van entrando. Andrés, aquí estás. Hola. Hola, Vera, ¿cómo estás? ¿Me oyes bien? Súper bien, excelente, pero perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo muy bien, qué gusto, Andrés, por fin se nos hizo. Ay, qué bien, Andrés. Pues así, ¿verdad? Uno de acá, otro de allá, así vamos haciendo, intercalando Sí, favores, nos vamos turnando. ¿verdad? Qué bueno, pues qué gusto tenerte acá, de verdad, Es y mío nada, y también. poder conocer más de ti, que voy conociendo por partes, o sea, me voy enterando así como que, y eso también, así No, me voy no, enterando. si yo te votaba todo al principio, pues no era igual. Efectivamente, efectivamente. Entonces, esta semana me enteré de la verdad y dije, no te me escapas, Andrés, no te me escapas, vas a caer en la live, historias de Sí, fue como la conversión. trampa de ratón ahí. ¡Tin! Exactamente, ya, y así, órale. No, en Muy serio, creo bien, que Andrés. el gusto es mío por estar aquí compartiendo contigo y pues que igual como que esto es primicia, porque así como que yo haya contado mi testimonio alguna vez no había pasado. Entonces, pues Siempre nada, hay una primera vez. sí, 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 para que veas, ¿ves? Yo también te voto cositas, ¿no? Entonces, pues nada, aquí estamos para compartir y pues sobre todo para hablar de todo eso que Jesús ha hecho en nuestros días. Eso es. Pues nada, Andrés, a ver, entonces cuéntanos, tú eres de Colombia, de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Sí, sí, como tal, yo sí nací aquí en Bogotá, siempre he sido de la capital. Mis padres también son capitalinos, entonces, o sea, más rolo que la changua soy. La ¿Y changua es cómo? una ¿Por qué lo llaman rolo? ¿O cómo? colera. Rollo. No, a los bogotanos nos dicen rolos en otras regiones del país. Así como, Ah, digamos, a los de Medellín les dicen paisas, aquí a los de Bogotá nos dicen rolos. muy bien. Historias de conversión también es cultura. Datos de cultura con Vero. Muy bien. Entonces, y pues, bueno, digamos que mi historia comienza incluso antes de mi nacimiento, con la historia de mis A ver. padres y cómo se conocieron. Mi papá, por lo general, sí, toda su como vida adulta, tuvo un proceso de conversión
y trabajó mucho con la iglesia. Entonces, digamos, él trabajaba incluso hacía evangelización con Fray Nelson, con diferentes comunidades, con diferentes seminarios, y unas comunidades de monjitas le enseñaron a hacer rosarios. Entonces, él en un tiempo ayudaba en las parroquias y hacía como estos rosarios. Cuando mi mamá no conocí, pues no era muy acercada a la iglesia, incluso mi abuelita compartía otro credo. Pero cuando mi abuelita se convierte al catolicismo, pues lleva a mi mamá a la iglesia y mi mamá es como, ay, no, a la iglesia, ¿en serio? No, yo no quiero ir. Pero pues cuando vio a mi papá fue como ese gusto a primera vista, ok, ya, voy a la iglesia todos los días. Entonces, ellos se conocieron, tuvieron un noviazgo de por sí bastante rápido, pero en el cual los dos empezaron a trabajar juntos. Entonces ellos diseñaban los rosarios y los vendían en los diferentes santuarios que hay aquí en Bogotá, en Colombia, perdón. Entonces, digamos, aquí está el santuario de Buga, el santuario de Chiquinquirá, el santuario, entonces ellos distribuían a las diferentes como parroquias los rosarios y digamos que así se solventaban un poco. Cuando llega todo el comercio chino, pues digamos que los costos bajan y todo y se les daña un poquito ahí como el negocio. Y la madrina de matrimonio de mis papás tiene una comunidad católica. Entonces, para un evento que hicieron grande aquí en Bogotá, mi papá se llama John y le dice, Johncito, necesito por favor que me ayudes para grabar en audio las conferencias que se van a hacer. ¿Tú sabes hacerlo? Mi papá es ingeniero de sistemas, pero pues de eso no tenía ni idea. Y fue como, sí, yo le entro. Entonces, se metieron sin saber nada, como con el mejor amigo de mi papá, a, a cubrir el evento. Digamos que eso fue un hit, porque tuvieron que marcar incluso las conferencias a mano y todo el cuento, pero digamos que desde ahí le sonó la flauta, como se diría. Yo, digamos que cuando yo nací, mis papás contrajeron matrimonio, se casaron, empezaron a formar familia, pero vivían en la casa de mi abuela. Pero pues digamos que esa convivencia cuando el matrimonio no sale de la casa es un poco complejo. Eh, yo crecí como tal siempre en ambientes católicos desde pequeño por todo este movimiento en el cual ellos se empezaron a mover y ¿Cómo se literalmente, llama? no, pues al principio ellos como tal no tenían nombre y ellos tienen de patrón a San José, entonces se llamaba Producciones Joseph. Ok. Y, pero entonces, literalmente, y digamos, trabajaban con las comunidades aquí más grandes de Bogotá. Entonces, que el Minuto de Dios, María Santificadora, que es ahorita donde yo estoy, y viajaban por todas las ciudades con la Renovación Carismática Católica. Entonces, digamos que mi infancia y mi adolescencia fue todo el tiempo en comunidades católicas, seminarios, padres, conferencistas. Pero digamos que siento yo que aunque eso es bien, cuando tú no lo sabes enfocar, te genera cierto tipo de conformismo. Entonces, que es uno de los puntos que voy a desarrollar como en esta historia. Entonces, digo que empieza con mis papás, porque como la primera obra grande que yo veo de Dios en mi vida es o sea, bueno, el trabajo de mis papás siguió creciendo todo el tiempo. Y las empezaron a llamar de diferentes comunidades para el Congreso Nacional de la Misericordia, Internacional de la Misericordia, hace ya como unos 16 años, no, menos, como unos 13, dito. Pues venía gente precisamente de muchos países a compartir en este encuentro. En este momento mi papá no tenía un equipo tan grande, pero digamos que para donde empezó, tenía un equipo muy bien montado y sobre todo para esa época. Porque además que él como empezó fue muy chistoso. Empezó como ayudándole a la madrina de ellos de matrimonio. Después, aquí hubo un caso de un señor que era secuestrado, salió, tiene un testimonio de conversión interesante. Cuando vio lo que mi papá hacía, lo llamó y le dijo, hey, John, ayúdame, y toma la cámara. O sea, le dio como todo el equipo así de gratis, porque ni lo conocía. Entonces, digamos que ahí también se empezó a mover en ese medio, pues con ayuda de todos los equipos que le habían donado. Y ya para este Congreso de la Misericordia ya había tenido un equipo totalmente nuevo, estaba estrenando, mejor dicho, iba con todos los juguetes. Resulta que aquí cuando son eventos grandes, los colegios de aquí de Bogotá en el norte son pues amplios, entonces los alquilan para eventos. Entonces, estábamos en el coliseo del colegio y estábamos en un descanso. Llegó un señor y le dijo, John, lo necesitan en la portería. Mi papá, ¿a mí? Sí, que lo necesitan en la portería, que vaya, que no sé qué. Mi papá sale o sea, como guión aparte, mi familia también siguió con el negocio de los artículos religiosos. Entonces, como sabían que una comunidad como tal no puede pagar los costos que implica una grabación,
Ellos no te cobran nada por ir a grabar, pero en contraprestación piden un punto de venta y ese punto de venta cubre los gastos del evento y pues con la venta de los artículos religiosos. Entonces era como su forma como de evangelizar, ayudar y que pues de estas ventas también se le daba un diezmo a las comunidades, entonces pues ganaba todo el mundo. Pero bueno, mi papá sale, yo me voy a la mesa donde mi mamá tenía pues su puesto de los artículos y pues me quedo ahí con ella porque además yo pues era un niño, tenía como unos 8, 10 años. Cuando yo vuelvo a entrar al auditorio, porque pues de por sí siempre le ayudaba a mi papá, el auditorio estaba vacío, no había equipos. Entonces yo dije como, mi papá, o sea, yo un niño muy inocente, dije, mi papá ya recogió los equipos, no sé qué, me voy para donde mi mamá otra vez, cuando mi papá llega y le dice a mi mamá, Angélica, las cámaras. No, ¿cómo así? ¿No estaban allá? No, las cámaras, ¿dónde estaban? Resulta que había como una especie de acuerdo con el celador y cierta gente para como hacer esta triquiñuela y se robaron todos los equipos. O sea, literalmente se los llevaron, ¿no? O sea, por todo lado lo llamaron con nombre, o sea, los tenían súper bien estudiados y le robaron todo el equipo. Entonces fue también un golpe muy duro, pero pues estábamos en el Congreso de la Misericordia, ¿no? Entonces seguía la hora santa y los sacerdotes siempre salían, no, mira, entregamos toda la hora santa por ustedes, entregamos toda la hora santa por ustedes. Como era internacional, pues había gente de todos países, nos daban donaciones en dólares, le compraron a mi mamá toda la mercancía. Y mira, Vero, o sea, te lo aseguro que desde ese día, todos los fines de semana, salía un evento. Contrataban a mi papá de un evento, salía otro evento. Entonces, en muy poco tiempo, mi papá se recuperó, compró un equipo nuevo y de una u otra manera fue como el inicio de una lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas. Ellos consiguieron casa propia, consiguieron el carro propio, pues yo entré a estudiar también en un mejor colegio y pues empezamos, digamos, de una u otra manera como a surgir y a tener nuestras propias cosas. Pero entonces dentro de todo eso, pues yo era pequeño, entonces también me empecé a crear dentro de esa misma comodidad que ya habían establecido. Cuando te digo que crecer en un ambiente, o sea, como tan inmerso, como religiosamente hablando es complejo, es porque precisamente tú todo el tiempo te acostumbras a lo mismo y no te dejas sorprender de nada. Entonces como, sí, Dios sana, sí, Dios libera, sí, Dios hace tal cosa, sí, Dios habla, pero pues para mí era como algo normal, no era como ese fuego que siente la gente cuando recién conoce a Dios de que todo lo increíble que hace Dios, sino que yo ya lo sabía y me daba tan igual que no le prestaba la atención que debería. Y de una u otra manera eso determina las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida. Entonces, ellos siguen pues, con el cuento de los congresos, yo les ayudo todo el tiempo porque pues de por sí siempre he sido muy familiar. Entonces, y pues de una u otra manera eso me ayudó a formar mi carrera como, o sea, literalmente yo desde los 10 años, 12 años sabía manejar cámaras, sabía manejar equipos, sabía mover aquí cables, sabía conectar. Entonces, me daba como cierto rango de, pues sí, de conocimiento. Eh, digamos que precisamente como todos los fines de semana había eventos y vivíamos ocupados aquí, yendo allá, llega un punto en el que mi vida como social se llega a fluctuar y yo vivía como entre comillas frustrado. Porque yo, mis amigos, Andrés, vamos a jugar un partido de fútbol. No puedo, tengo que ir a un evento. Ay, Andrés, vamos a tal lado. No, no puedo porque no sé qué. Mis amigos del colegio, ay, vamos a organizar una fiesta el fin de semana. Si es el fin de semana, no puedo, tengo un evento. Porque literalmente, o sea, te lo aseguro, no es exagerando. Todos los fines de semana había algún evento de alguna cosa. Entonces, de una u otra manera, yo también le estaba cuenta hasta cierto fastidio. Yo, ay, otra vez, otro evento, qué mamera. Y que también cuando tú te mueves en este medio, encuentras posturas de todo tipo. Entonces yo digo que la iglesia también es como esa piscina pública en la que tú te metes y disfrutas, pero también cuando te vas dando cuenta qué clase de gente está en esa piscina, como que ya no te va gustando tanto estar dentro. Entonces, Sí. y precisamente, o sea, precisamente cuando tú conoces la gente, o sea, la gente que dice ser de la iglesia y hasta a veces lidera comunidades y todo el cuento, y tú ves detrás o sea, detrás de esa pantalla que tienen todo lo que hacen, tú dices como, ¿en serio esta gente es creyente? ¿En serio? O sea, ¿en qué clase de cosas estoy creyendo entonces? Y es, digamos que a veces es como ese antitestimonio fuerte que precisamente hace a muchas personas alejar de la misma creencia. O sea, y de paréntesis les pido disculpas porque Dios no es así. Entonces, porque igual uno escuchaba posturas de todo tipo, así como habían posturas ultra, mejor dicho, de un otro lado, había posturas muy liberales. Entonces, digamos que
de una u otra manera también me tocaba hacer como una especie de discernimiento, incluso estando tan joven, de saber a quién estoy escuchando, qué estoy escuchando y más o menos por dónde va la cuestión. O sea, porque te lo aseguro, a lo largo de mi corta vida, porque solo tengo 22 años, he escuchado testimonios de gente increíble. O sea, digamos cuando grabábamos en el Folletos de Charité, gente como el padre Fernando Maña, es un señor increíblemente sabio, en el cual tú salías de esos retiros aprendiendo hasta... Pero también a veces tocaba cubrir unas cosas que no, y este señor, ¿qué onda con su vida? Y sin ánimos de criticar, ¿no? Porque pues uno tampoco es la que lumbrera, pero, Claro. pero te tocaba escuchar posturas de todo tipo, incluso posturas como extremistas que tú dices como, ese no es Dios. O sea, ¿tú qué estás predicando cuando estás diciendo este tipo de cosas? Cuando, pues no. Incluso posturas apocalípticas, o sea, cuando a uno le tocaba grabar eventos sobre, digamos, la apologética, apocalipsis, no sé qué, y habían unas cosas supremamente sesgadas que además, pues que siendo tú un niño como de 8 o 10 años, te traumas de cierta manera. Y de una u otra manera, mi vida también se vio como... mm, enmarcada en ese ámbito, porque yo no sé cuántos años tenía, le pongo unos 13, 14, pero entonces yo no leía más de la Biblia que no fuera el Apocalipsis. Y era, esto te lo aseguro, era como Apocalipsis 1, Dios mío, Apocalipsis, no, terrible, Apocalipsis, o sea, y era terrible, porque aparte si hay una duda que a mí no me dejaba dormir cuando yo era chiquito, era precisamente pensar en la eternidad. O sea, yo decía, ok, Dios, tú eres genial, tú eres muy chévere, pero yo me muero y que toda la eternidad ahí como, ay, sí, qué chévere estar con Dios. Pues no sé, o sea, te lo juro que a mí o sea, era algo que no me dejaba dormir y pues yo siendo un niño chiquito. Entonces, eso era, pues, es súper complejo a veces de como de analizar ese tipo de cosas. Y lo que te digo, o sea, dentro del movimiento viví muchas cosas que posiblemente gente ahorita grande tampoco muchas veces no ha vivido, porque yo veía padres que hacían sanaciones, que liberaban, que curaban, no sé qué, o sea, lo que te digo, ya, aparte de que no me sorprendía, yo decía, esta gente otra vez con sus cuentos, pero de una u otra manera, o sea, yo tenía una fe firme y en Dios, aunque muchas veces no, yo el mismo ejemplo que muchas veces no veía en los demás, no lo era yo mismo por ese ámbito de que te digo de conformismo. Entonces yo creía que ya estaba todo hecho y sobre todo algo que a mí me ha costado todo el tiempo es la oración, porque precisamente como estás todo el tiempo sumergido con Dios, yo no le veía espacio para la oración porque pues yo, bueno, sí, todo el día, Diosito, te amo, Virgencita, cuídame, no sé qué. No, no había tiempo para la oración porque todo el tiempo estaba yo inmerso en eso y no le dedicaba como el tiempo ni el momento que debería. Pero bueno, entonces digamos que la vida sigue transcurriendo y precisamente como en este ámbito de moverme en la sociedad, pienso tener una postura muy de hacer feliz a los demás. Entonces mis amigos como, ay, no deberías ponerte marca de ropa, ay, no deberías hacer esto, ay, deberías hacer lo otro. Entonces, cuando estaba en el colegio llegó un punto en el que, o sea, yo, o sea, siendo sincero, yo llegué ese día llorando a mi casa. Yo, mamá, es que no tengo unos tenis de marca. Y mira, mi mamá es la persona más racional del mundo. Me miró como, ¿usted se embobó? ¿En serio? O sea, ¿qué le pasa? Entonces dijo, mire, gracias a Dios a nosotros nunca nos ha faltado nada, como para que usted nos esté peleando por ese tipo de cosas. Pero, pues lo que te digo, como también esa mala influencia, uno muy, también muy pequeño y madura en muchas cosas, y pues, pero digamos que mis papás sí siempre me han inculcado como la cultura del ahorro, y siempre que yo les ayudo a ellos me daban una remuneración. También, concorde a la edad, me pagaban más, pero, entonces, precisamente entonces yo cojo todos esos ahorros que tenía de todos los eventos en los que les había ayudado y me compro unos tenis de marca porque, mejor dicho, sin los tenis yo no podía vivir en esa época. Entonces, todos pasamos por esta época. sí, pero entonces, y precisamente, pues muchos de mis amigos también me hacían bullying en ese sentido, como, ay no, pero es que usted es creyente, ay no, ahí viene Jesús, ay no, ay no sé qué. Y como que yo no le paraba tantas bolas al asunto, pero algo dentro de mí sí se fluctuaba, yo decía, pero bueno, igual que es lo raro. Entonces, entonces hubo un punto en el que, bueno, yo fui creciendo y mi vida sentimental, pues ya también va tomando un mayor protagonismo. Y, y digamos, yo pues no me considero la persona más guapa de todo el mundo, pero pues, pero no me sentía, en ese momento tampoco, pues siendo más niño, no me sentía como atractivo hacia esa persona que yo quería, una cosa a la otra. Entonces, digamos que tras muchos años y años como de ciertas decepciones amorosas, pues hablo de decepciones amorosas, pero yo tenía por ahí 14, 15 años, está hablando de bobadas, pero bueno. Entonces, Qué como gran decepción amorosa.
llega ese primer amor que de una u otra manera va a marcar un punto grande en mi vida y, y con muchos contras, pero a la vez que también me dejó muchos aprendizajes. Eh, Mira, mi familia ultra católica y resulta que la familia de ella ultra cristiana. Y pues aunque, digamos, o sea, en ámbitos generales está bien unirnos en lo que nos une, pues yo era en ese momento también muy pequeño para entender eso. Yo decía como, no, tengo que convertirla, tengo que convertirla. O sea, imagínate un niño de 15 años intentando convertir a una peladita que tampoco sabía lo que quería en su vida. Pero bueno, entonces, el punto es que mira, yo como que me metí tanto en esto que yo suelo ser muy detallista, entonces yo le llevaba flores a la mamá el día de la madre, yo me iba hasta la casa de ella, yo era la persona más detallista, le llevaba, o sea, mejor dicho, yo era la persona más melosa del mundo, y te lo sostengo porque hasta me da pena admitirlo ahorita, pero era súper meloso, o sea, en serio, yo como Andrés, Dios mío, ¿qué carajos te pasa? Pero bueno, y de una u otra manera me generó un apego muy fuerte, y pues yo también estaba muy pequeño, pero digamos que también, como en todo este movimiento, yo tenía como una concepción, pienso yo, madura de lo que era amar. Y esas personas, pues no, porque también estaban en otro momento de su vida. Entonces yo también exigía mucho cuando pues la otra persona no estaba listo para eso porque también era muy pequeña. Entonces, ¿qué? Y bueno, digamos que como tenía que pasar, obviamente no estábamos listos para una relación seria, la cosa se termina, nunca la convertí, clave aclarar el paréntesis, y, y bueno, mi vida sigue. Pero fue un amor que me marcó muy fuerte. Cuando pasó a la universidad, yo me saqué aquí el puntaje es por el ICFES, un examen estatal que se hace, y me saqué un V puntaje. Entonces, yo tenía planeado pasar a una universidad privada a estudiar cine y televisión, porque pues de una u otra manera era lo que me gustaba. Pero mi mamá, cuando vio el puntaje del IFES, dijo, bueno, te fue bien, porque no te presentas a la Distrital, que es una universidad aquí en Colombia pública, y pues miras qué puede pasar. Y yo, pues bueno, no suena mal. Pero pues me metí así como, miremos. Tenía tan buen puntaje que pasé de una, pero entonces no, allá no daban la carrera que yo quería. Entonces yo, bueno, ¿y ahora qué estudio? Entonces, mirando, me gustaba el pensum de la ingeniería electrónica. Yo dije, bueno, por este lado puede ser. Me metí a estudiar y empecé en esta carrera. Y digamos que aquí conocí como mi segundo interés afectivo que también me marcó un montón. Porque si el primero lo difiero como intenso, porque precisamente fue como ese primer amor, este ya precisamente por la edad y las circunstancias fue muy pasional. Entonces, sí, o sea, literalmente fue como un desfogue de emociones, un desfogue de sentimientos, un desfogue de muchas cosas. Y mi papá, sí, o sea, yo digo que mi papá tiene una relación muy directa con Dios, porque él siempre es muy sabio, y así tú no le digas nada, él a veces suelta unos apuntes que tú dices como, ¿quién carajos te cuenta las cosas, papá? Entonces, llegó un punto en el que me dijo, pilas, usted sabe en lo que se está metiendo, y usted sabe que no le conviene. Y yo, sí, papá, está bien. Entonces, pero yo quería tanto a esta persona que yo le dije, mira, lo que yo creo es esto y yo siento esto, pues deberíamos tener una vida en ese sentido, pues si en verdad nos queremos y queremos compartirla como esta historia. Ella en un primer momento me dice que sí, pero con el tiempo me dice, yo no creo que pueda aguantar tanto, porque pues de una u otra manera también era como ese lazo que se crea en este tipo de circunstancias. Entonces, y pues después de como una serie de cosas tóxicas, como llaman ahorita hoy en día, llegó un punto en el que, digamos, ni ella me reconocía como si yo fuera su pareja, ni yo tenía como claro si quería estar o no con ella. Entonces yo llego a un punto en el que le digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ella me dijo, no, no sé qué hacer, estamos peleando mucho, bla, bla, bla. Yo le dije, ¿te rindes? Me dijo, sí, me rindo. Y yo, ok. Y mira, te lo aseguro, yo de por sí tampoco soy como de tomar trago, de cosas así, porque no me gustaba tanto. Pero esa fue la primera vez que yo me emborraché en mi vida. Yo me quedé hasta súper tarde con mis compañeros de la universidad, me pegué la súper borrachera de la vida. Y pues claro, mis amigos súper preocupados me llevaron hasta la casa. Pero ellos no sabían dónde yo vivía, sino donde vivía mi abuelita, que era por lo general donde nos reuníamos, porque la casa de mi abuelita es mucho más grande y tiene un espacio lindo para las reuniones. Me llevaron allá, mi abuelita pues llama a mi papá me recoge y te lo juro que yo todo el camino como,
me voy a ganar un Oscar algún día, papá, me voy a ganar un Oscar. Mira, ese es el día hasta el día de hoy mi papá me la monta por eso. O sea, es como se volvió un chiste familiar. Pero el punto es que también como a raíz de todo esto, yo digo que esta carrera no es la que yo quiero estudiar, porque no es lo que quiero hacer en mi vida, porque pues entre una serie de cosas. eh, entonces le digo, mi mamá también es muy como estricta con el dinero. Y digamos que toda la economía de esta casa se la debemos a la mente maestra que ya tiene en administración, porque nadie creería que vendiendo rosarios y en una vida de iglesia pudiéramos tener la vida estable que tenemos. Pero todo ha sido obra de Dios y de como la inteligencia que le dio a ella sabiamente de administrar el dinero. Entonces, ella me dijo, bueno, y la plata que ya hemos invertido en la universidad, ¿en qué estás? ¿Qué? Entonces yo, mamá, pero no es lo que yo quiero, ay, mamá. Entonces la nacional, cuando tú pasas a la Universidad Nacional aquí en Colombia, no es por costo, sino por declaración de renta. Entonces, según lo que ganen tus padres o quien responda económicamente por ti, es un porcentaje que tienes que pagar. Entonces dijo, preséntese. Si pasa, yo le pago el examen. Si no, lo paga usted y termina la carrera. Sí, señora. Presento el examen en la nacional, paso con un puntaje alto y, y me declino por estudiar diseño gráfico. Entonces, al principio no era lo que yo quería, porque yo seguía con la idea de seguir estudiando cine y televisión. Entonces, pero entonces, para estudiar cine y televisión, tú tienes que presentar un examen específico. Entonces, yo voy al examen específico así yo ya convencido de la vida, ¿no? Porque yo aparte tenía los humos de mi papá es productor, trabajo en una cosa de televisión, o sea, aquí los vengo a borrar a todos. Y te hacen dos pruebas, una que es escrita, que la pasé sobrado, y otra que es una entrevista. Para mi suerte o para mi desgracia, no sé en este momento, me tocó con el decano en ese momento de la facultad. Y bueno, me empezó a hacer una serie de preguntas de rutina, cuando me dice, pero usted estudiaba algo antes, ¿no? Y yo le dije, sí, ingeniería electrónica en la distrital. Y me dijo, ¿a mí quién me asegura que usted después no deserte de esta carrera también? Y yo, te lo juro que quedé como en shock y yo, ay, mi corazón, y yo, no, pues se supone que es lo que yo quiero, no voy a retirarme, no sé qué. Pero desde este momento al señor le cambia totalmente el semblante, empieza a ser súper cortante con la entrevista y dice, ok, terminamos por ahí, cerró el libro y digamos que el puntaje se pasa con 325. Me lo dejó en 324 y no, o sea, no me pasó la admisión, pero lo hizo de rabón. Entonces, claro, o sea, fue un golpe duro para mí, pero como ya había pasado, una prima que yo tengo que estudia también en el Nacional me dijo, no, o sea, no puedes perder la admisión porque o sea, aparte que aquí entre comillas, para los que vivan en otro lado, pasar a la Universidad Nacional es de lo más complejo que hay porque el examen es súper pesado. Me dijo, si ya pasaste el examen, estudia otra cosa un semestre y luego miras traslado académico o alguna cosa. Y yo, bueno, ¿qué otra carrera me puede gustar? Empecé a ver y ahí fue cuando veo el pensum de diseño gráfico, me gusta y yo, bueno, metamos diseño gráfico. Empecé a estudiar diseño gráfico y me terminé enamorando de la carrera completamente, por todo lo que hace, por todas las aplicaciones. Digamos que muchos creen que diseño gráfico es solo hacer dibujitos, pero tiene tantas aplicaciones en el mundo real que eso es como muy chévere. O sea, puedes hacer fotografía, ilustración, editorial, puedes trabajar para desarrollo de páginas web, marketing digital, publicidad, o sea, tiene muy buenas salidas y muy buenas aplicaciones que según tus gustos y según tus capacidades puedes orientar muy chévere y muy fácilmente. Y que de una u otra manera, pues se relacionaban también con lo que yo quería, que era, entre comillas, cine y televisión en ese momento. Empiezo a estudiar diseño gráfico y viene en este momento como mi tercer rollo sentimental, que yo diría que fue como un punto de quiebre demoledor, porque entonces duro saliendo con esta persona 2 años, pero pues, o sea, tampoco era el que noviazgo de la vida, obviamente yo era muy incoherente con lo que yo decía creer, y que yo me creía un San José, pero no llegaba ni a Herodes, o sea, en serio. Entonces, ¿qué? Llegó un punto en el que un amigo de mi universidad de Tome me dice, ¿usted qué pasa si esta chica no es tan leal como usted piensa que es? Y yo todo, no, pues se supone que nos queremos y nos amamos y somos la mejor pareja del mundo. Pero pues así yo súper convencido, ¿no? Cuando, como 2, 3 días después, me doy cuenta de una serie de conversaciones y de cosas de mi mejor amigo con ella. Entonces yo quedo como... Y digamos que el golpe más fuerte fue saber que todo mi entorno de amigos de la universidad lo sabía y nadie me había dicho nada. No. Entonces, cuando yo intento confrontar a todo el mundo,
pues ahí sí todo el mundo, no, sí, mira, Andrés, yo sí sabía, pero tal cosa, o no, sí, mira, pasa esto y esto y esto. O sea, a la larga nunca pasó nada, pero fue como la desinformación y esa falta como de lealtad, y pues precisamente de no ser concorde con tu fe. Entonces fue, digamos, un golpe muy duro y pues definitivamente muy fuerte, porque aparte de que me quedé sin novia en ese momento, también me quedé sin amigos, porque literalmente yo como, todos son unos falsos, los odio, Típico. y que de una u otra manera sentía que no podía confiar en nadie, porque, o sea, todos sabían, nadie o sea, yo me sentía solo en ese momento en lo que era pues mi ambiente académico en la universidad. Pero bueno, seguí estudiando eh, digamos que volviéndonos un poco al lado espiritual, o sea, digamos que yo siempre estaba también como en ese balanceo de o sí soy conforme a lo que yo creo, sí soy conforme a mi fe, pero es que hay cosas que son chéveres de este lado. Entonces, lo que te digo, y no es que yo fuera quién sabe qué tipo de persona o todo el cuento, porque pues normal, pero sí, digamos, lo que te digo en mis relaciones afectivas, digamos, en la misma casa, o sea, creo que una vez es testimonio para muchas personas, pero cuesta mucho dentro del hogar. Entonces, digamos, con la persona con la que yo a veces más peleo es con mi mamá, precisamente porque tenemos una personalidad muy pareja. Entonces, y yo a veces, o sea, mira, yo soy la persona más como calmada del mundo y yo, o sea, que me saquen la piedra de por sí es un lío. Pero con ella no, con ella sí es muy fácil que a veces, no, o sea, como que nos saquemos chispas los dos. Y que lastimosamente, para mí ha sido un proceso aprender a quedarme callado cuando tengo que quedarme callado. Y entonces yo a veces soy muy explosivo y le respondo horrible. O sea, no, tampoco de tratarla mal, pero sí de alzar la voz o ya, no me molestes. Entonces, digamos que son ese tipo de choques. Además que la parte curiosa de esto es que tus papás sean tus jefes también es un problema, porque aparte de que tienes una responsabilidad con ellos como hijos, tienes una responsabilidad con ellos como empleado. Entonces, entonces a mi papá, digamos, cuando tiene otros camarógrafos, les habla de una manera, pero cuando es conmigo me habla de otra manera. Entonces es denso y a mí ese tipo de cosas también me conflictó. Pero bueno, digamos que precisamente como me movía en este ambiente y sí tengo una convicción firme en Dios, pues yo no, sí te tengo que seguir, pero también yo decía como, bueno, igual yo sé que tú me perdonas, o sea, como que le hacía trampa a Dios. Entonces, llega un punto en el que pienso yo que, o sea, precisamente estas malas decisiones empiezan a fluctuar en mi vida. Cuando terminé con esta persona, pasó un tiempo así como de un desierto muy fuerte, de 2 o 3 meses, pero ten en cuenta que, digamos, estas historias de amor fueron seguidas. Salí del colegio, pasé a una, salí de la universidad, pasé a la otra, empecé en esa universidad 2 años y salí. Entonces, de una u otra manera, yo nunca había aprendido a estar solo. Importantísimo. Sí, pero resulta que ahorita, en ese momento tampoco lo aprendí, porque volvió ese primer amor que te conté en el colegio, ya un poco más maduro, ya un poco con otras cosas. Ella en este momento vive en otro país. Y pues como que volvimos a empezar a hablar y una cosa, la otra, volvimos a retomar de una u otra manera la historia y yo decía, o sea, yo en ese momento yo me fui, aquí hago un paréntesis un poquito grande. Cuando mis papás estaban en busca de tener casa propia, como te dije, ellos tienen cierta devoción por San José. Entonces le estaban pidiendo a San José la casa, que ellos iban a misa a la parroquia de San José, que casualmente queda aquí a 2 cuadras. Un día que estaban saliendo de misa, voltearon y vieron la casa con un letrerito súper chiquito que decía se vende. Entonces eran como las 10 de la noche, era tarde, y preguntaron bueno, qué pena lo tarde, solo queremos saber el precio, no sé qué. El señor súper amable los hizo entrar, sigan, conozcan, miren. Y para ese momento el costo de la casa era una ganga, o sea, tú no encontrabas una casa tan grande y tan bonita en ese precio en esa época. Y entonces fue como una bendición, o sea, mira, la vieron esa noche, al otro día firmaron papeles, la compraron, no sé qué. Entonces, como la iglesia me queda aquí a 2 cuadras, allá tienen una exposición al Santísimo prácticamente 24 horas. Entonces, digamos, para mí eran pues muy como, mamá, ya vengo, y irme al Santísimo a pedir ayuda. Entonces, cuando pasó toda esta historia con la chica, entonces me fui para el Santísimo, dije, Dios, si esto es tuyo, dame una señal, porque en serio, o sea, yo sí siento cosas por ella. Cuando yo volví a mi casa, yo por lo general suelo ir a Estados Unidos porque mi padrino es sacerdote de la diócesis de Filadelfia. Entonces, digamos que aparte de irlo a visitar, pues aprovechamos para ir a vacaciones y una cosa y otra. Entonces, mi papá me dijo,
pásame tu pasaporte que voy a comprar los tiquetes porque en diciembre nos vamos a visitar a tu padrino. Y pues ella vive cerca. Entonces yo como que, ¿es en serio? Entonces, mira, fue la señal, digamos en este momento entiendo que más tonta, pero yo en ese momento lo tomé como una, no, aquí Dios me habló, esto es fijo, vamos con toda. Y yo duré 2 meses conviviendo allá con ella y pues de una u otra manera reviviendo todo ese amor, pero pues fue muy de golpe, porque llevábamos tantos años sin vernos, volver 2 meses como súper intensos a vernos y devolverme a Colombia y otra vez sin ella. Entonces también fue un golpe emocional muy fuerte, porque entonces, o sea, tras de que antes de verla la extrañaba, ahora el extrañar era el triple. Y que precisamente volvemos al punto de que no era una relación llevada como se debe, sino que precisamente era muy como pasional y sentimental en cuanto a de sí, te quiero, te amo, te extraño, pero no era como realmente construida sobre una base. Y aunque, digamos lo que te digo, pues ella es de otra religión y pues yo soy muy católico, muy Ah, católico. claro, era esta. Ujú. Entonces, aunque los dos decíamos creer en Dios, mira, era un golpe súper fuerte. Cuando yo fui allá, pues claro, toda la familia ya iba a cultos pues cristianos, ¿no? Y pues si algo yo he sido muy firme es con la Eucaristía, a pesar de todo. Entonces digamos que para mí también fue muy fuerte en todos esos 2 meses no poder ir a la Eucaristía. Y claro, mi papá me llamaba, ¿ya fuiste a misa? Yo, claro, obvio, ya acabo de llegar. Pero pues también a mí, para mí era muy complejo llegar y decir allá como, ay muchachos, me llevan a misa, porque y todos se van a decir como, ¿qué onda contigo? Aunque pues de una u otra manera sí respetaban mis creencias, o sea, yo nunca tuve problemas con ellos por como la diferencia ideológica. El punto es que para mí hubo algo como también muy fuerte, y es que estábamos en uno de estos cultos que ellos hacen, que para mí no es que sean malos, pero no tienen como el trasfondo que puede tener, digamos, o la riqueza que se puede encontrar como tal en un momento católico. Y ellos tienen algo que se llama el pan compartido o algo así, perdón si lo estoy diciendo mal. Y pero para ellos es como la Eucaristía para nosotros. Cuando ella me dijo que, ay, vamos, no sé qué, o sea, yo entré como en una especie de shock y dije, no. Y me dijo como, ¿por qué? Y yo, porque para mí no es lo mismo. Entonces, fue como un momento así súper fuerte como de tensión, pero ninguno de los dos dijo nada en ese momento. Ella sí fue, volvió y duró como todo el día sería conmigo. Yo le dije, bueno, ¿qué pasa? Dijo, es que yo quería que fuéramos los dos porque para mí sí es importante. Y yo le dije, pero es que entiende que para mí no es lo mismo. Y yo no puedo decir que es igual porque para mí no lo es. O sea, lo que yo he vivido con la experiencia real de Jesús en la Eucaristía, no lo puedo comparar con otra cosa que esté fuera de ello porque para mí no está. O sea, si no está, o sea, pues, claro, yo también ya tenía como, yo he dicho que he tenido las clases de teología y de vida cristiana más largas de mi vida, porque todos los fines de semana durante 20 años, tú ya sabrás qué tanta información se puede recolectar. Entonces yo era como, no, porque pues las manos del sacerdote, no sé qué, bla, bla, bla. Pero entonces se volvió como una guerra o sea, no una guerra, porque ella nunca lo intentó conmigo, pero yo sí como a meter la información, ¿no? Yo, no, mira, la Virgen, no, la Eucaristía, no sé qué. Hasta que sí llegué a un punto en que yo creo que la hastié. En que ella me decía, mira, yo sé que no hay problema con lo que tú crees, pero ya no más. O sea, ya, o sea, como que paremos con el cuento Ya. porque yo no me voy a arrodillar ante una imagen y yo, no, pero es que los católicos no adoramos las imágenes, ¿qué te pasa? Entonces, era también un choque como de ideológico bastante fuerte. Ah, Entonces, pero nunca lo tratamos en verdad como con la madurez y la seriedad que se debería tomar, precisamente por lo pasional del momento. Entonces nos bastaba con amarnos, no sé qué, hacíamos hasta un devocional religioso en pareja, pero pues de una u otra manera siento que teníamos objetivos muy diferentes. Cuando ella como tal entra a estudiar, pues también tiene otra serie de procesos y dice, no, o sea, si antes estábamos lejos, ahora vamos a estar peor de lejos. Entonces eso fue como una llamada y fue como, mira, lo mejor es que dejemos así. Y yo ya todo entusiasmado de que salgo de la universidad, me caso, hago mi vida, soy feliz. Entonces, claro, para mí fue un choque muy duro, pero entre todo, pues yo digo que el amar no es que tú te hagas feliz, sino poder ver feliz a la otra persona. Entonces yo sin decirle nada le dije, ok, desde que tú estés bien y que sea lo que tú quieras, dale. Pero pues eso fue lo que le dije, pero yo por dentro estaba hecho un mar de lágrimas. Entonces, claro. para mí sí fue muy fuerte y fueron meses en los que para mí fue muy pesado la situación. Pero pues precisamente como habíamos creado también lazos tan estrechos de como esa misma pasionalidad,
pues digamos que ninguno de los dos se desprendía totalmente del otro. Entonces era como que cada 2 semanas hablábamos, o me llamaba, o yo la llamaba, o mirábamos qué. Para vacaciones ella decide que va a venir aquí, y no, pues para mí pues se iluminó el mundo, pero yo ya había visto que ya estaba saliendo con otra persona. Entonces yo como que, entonces también fue un choque pues pesado para mí. Entonces, pero cuando ella viene, sin embargo, como que pues el vernos y todo, como reactiva la chispa y otra vez. Pero, o sea, una cosa loca, o sea, un desborde pasional muy, 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 muy pesado. Entonces, en el cual, digamos, cuando ella ya se iba a retornar a su vida normal, yo le dije, bueno, ¿y aquí qué? Entonces, el único me dijo, no sé. Y claro, para mí ese no sé, era como si hubieran disparado 3 veces. Yo quedé como... Entonces, llega un punto en el que, bueno, o sea, literalmente ya esto se acaba totalmente y yo decido tener pues una búsqueda como real y verdadera pues en Dios y en tener clara mi fe y mis convicciones, porque yo decía, o sea, no puedo ser tan doble de decir que no, sí, el amor, no, sí, hay que ser hombres de verdad, no hay que ser, cuando estoy dando desfogue, rienda como a lo que yo siento, a mis pasiones, decir que mejor dicho, soy el hombre perfecto, porque aquí también cabe aclarar un punto. Cuando tú te crees muy perfecto y que todo te la sabes y no sé qué, puedes llegar también a lastimar a la otra persona. Entonces, porque incluso yo con mis, o sea, yo así con mis super posturas de, no, pues es que mira, tranquila, yo te perdono si tú te hayas equivocado porque te amo y bla, bla, bla. A pesar de que yo lo estaba haciendo por parecer maduro y decir que la amaba, me estaba lastimando a mí, la estaba lastimando a ella. A ella por no reconocer realmente el error y como dejarlo así pasar porque el amor todo lo perdona y todo es capaz. Y a mí porque de una u otra manera no estaba dejando que la cosa me afectara, sino que creyéndome súper maduro y experto en amor, me hacía de corazón fuerte y sí, sí, yo te perdono, yo te amo, aquí no pasa nada. Cuando pasaron cosas pues muy densas. Entonces llega un punto en el que esta relación toda, o sea, se termina totalmente, yo no sé nada de ella durante un tiempo, y yo empiezo como en este desierto a remar mar adentro y a buscar realmente esa relación con Dios. Entonces, por eso mi testimonio no lo nombro como una conversión, sino como un abrir los ojos, realmente a lo que yo creía. Yo me estaba confesando con un sacerdote, pues le estaba contando toda la historia, y digamos que aquí toma sentido el título que te puse, porque él llega y me dice, lo que pasa es que cuando tú estás sumergido en Dios, pero no vives en Dios, es como si te pusieran en una capota y tú estuvieras bajo la lluvia. Tú pides a Dios que llueva, pero no dejas mojarte. Entonces, o sea, mira, hasta el día de hoy esa frase ha retumbado en mi cabeza por los siglos de los siglos. Porque era precisamente lo que me pasaba. Yo vivía rodeado de Dios, yo vivía metido en esta piscina, pero con un impermeable puesto. Entonces, no dejaba literalmente que como el mensaje y la obra de Dios llenara y tomara mi vida y fuera un realmente ejemplo para los demás y para mi vida, sino que no es, o sea, tras de que no estaba aprovechando como toda la oportunidad que uno tiene al convivir en estos espacios, que no los tiene todo el mundo y que muchas personas quisieran, vivía una vida totalmente como incongruente con lo que yo pues vivía. Entonces, digamos que esa fue una de las frases que más ha chocado en mi vida y que de una u otra manera me hizo como cambiar ese chip. Y bueno, aquí llega el punto. Como trabajamos con tantas comunidades, eh, todo el tiempo del trabajo de mis papás, ellos habían trabajado con la Asociación María Santificadora. Yo los conocía pues desde que precisamente era muy chiquito. Siempre me había animado como a ir a este grupo, pero pues nunca precisamente daba el paso por estar en otros lados. Porque yo decía como, ay, otra vez Dios más, o sea, tras de que yo todos los fines de semana metido en la iglesia, me voy a meter toda la semana otra vez, no, o sea, entonces, pero pues digamos que tenía ciertas, muy buenos amigos allá. Entonces, Fidias, que en este momento es nuestra cabeza, siempre me decía como, hermano, ¿cuándo vienes? Hermano, ¿cuándo vienes? Hermano, ¿cuándo vienes? Yo, sí, 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 tengo que ir, tengo que ir. Y llegó un punto en el que yo sí quería ir, pero algo se presentaba. Entonces, no, voy a ir. No, se mandó a llover súper duro, se me barró el carro. No hay Transmilenios, hubo paro nacional, o sea, cualquier cosa pasaba. Pero digamos que cuando inicia ese año, empiezo como realmente a tomar como ya el deseo de ir y empiezo a ir todos los jueves. Y pues digamos que como ya tenía ciertos conocidos, pues se hacía familiar ir. Entonces como que te empieza a gustar, te empieza a gustar. Y de una otra manera, pues, debo decirlo sinceramente, yo he sido muy lambón con muchas cosas cuando me gusta algo. Entonces yo no, ¿en qué ayudo? ¿Qué toca hacer? No sé qué.
Entonces también me empecé a empapar como por el lado de comunicaciones y aún a pesar de ser aspirante, les ayudaba en muchas cosas. Y pues eso permitió que también fuera como escalando muy rápido. Entonces, cuando se acaba toda esta relación con esta muchacha y que yo ya no sé nada, yo llegué a un punto en que en la comunidad hay una persona que se llama Santiago, Santiago Castro, que precisamente lidera muchos de los talleres que se hacen en María. Y yo le digo a Santi, necesito un consejo porque me voy a volver loco. Entonces, él me dice, listo, veámonos en tal lado, vamos a comer algo. Y bueno, yo le empiezo a contar mi historia, ¿no? Yo, no, mira, me enamoré de esto, fui hasta allá, pagué viajes, me fui, trabajé por nada. Entonces, llega un punto en que, mira, sin mentirte, duramos como 2 horas y media hablando, y Santiago solo escucha y escucha y escuche. Cuando, muy sabiamente él, cuando terminó, me dijo, si yo no te conociera, no sabría quién eres tú. Llevas 2 horas y media hablándome de ella, no me has hablado de ti. Entonces, claro, eso también fue como un... Entonces, claro, y me dijo, pero mira, bueno, ahí empezó también como su relato, mira, pasa esto, esto, te recomiendo lo otro, y me dijo, sobre todo te recomiendo que encuentres como esa relación eh, verdadera con Dios. Y me dijo, y pues sin ánimo de hacer propaganda, sé que aquí puedes encontrar muchas raíces que te permitan ese crecimiento. Precisamente cuando entramos como a la reunión, resulta que ya había dejado de ser aspirante y me nombraron servidor como oficial de Jóvenes María Santificada. Entonces también fue como en ese momento un choque fuerte para mí porque yo al día anterior le había, Dios mío, dame una señal, ya no quiero pensar en ella, ya olvídamela. Y fue como, y yo, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque, mira, todo aspirante debe pasar pues por el proceso normal de una comunidad, que asistir a ciertos retiros, o sea, literalmente yo me salté todo ese conducto regular. Y no por una mala organización de la comunidad, sino precisamente por el enganche que ya había. Entonces, claro, para mí fue una sorpresa y como eh, aquí ella me pregunta que por qué de todas las comunidades que ha ido, por qué esa. Pues siento que es una decisión más personal. Mira, aquí en Bogotá hay muchísimas comunidades. O sea, está Asamblea Santa 77, Jóvenes María Santificadora, Tierra Fértil, pero como el enganche que yo encontré con ellos, pues fue muy familiar para mí y me enganché con ellos. No quiere decir que sean mejores o peores que otras comunidades, sino pues fue como mi enganche con ellos. Entonces, bueno, empiezo como ya el proceso de ser servidor y les empiezo a ayudar como en la parte de bienvenida. Entonces toca acoger gente, saber por dónde darle la bienvenida, orientarlos, pero y también empiezo como como remar mar adentro y mirar mi soledad. Entonces, precisamente, pues como María Santificadora es una comunidad grande aquí en Colombia, ellos tienen muchos invitados también internacionales. Entre ellos una vez trajeron a Clara Macías. Entonces, Clara Macías es la mamá de Clara Cuevas. Ella tiene un podcast que también pasó por aquí, por este canal. Entonces, Clara Macías, madre, entonces llega un punto en el que nos coge a nosotros como jóvenes y dice, pues que tenemos que despertar, que tenemos que hacer, que innovemos, y pues ella se carga de una energía bastante fuerte, y dice como que es momento de despertar y en verdad mostrar todas las cosas buenas que se hacen. En medio de eso, pues obviamente nos pauta, o bueno, digamos que eso fue más personal, me dijo, no, mira, Clara hace esto, Clara hace lo otro. Entonces, digamos, yo empecé a tener un enganche bueno con los dos, pero pues como que no me inmiscuía mucho en el tema. Guión a eso, empecé como a tener como un enganche más profundo con mi relación con Dios, sin negarte que hubo muchos tropiezos en el intermedio, porque no te voy a decir, no, desde que decidí en serio hacerlo bien, ahora todo es perfecto, no. O sea, precisamente la vida de un cristiano se trata de un caer y levantarse continuo, pero con la certeza de que sabes que Dios está ahí, te levanta y te renueva. Entonces, ¿cómo explicarlo yo? Siento que yo empecé a pensar que tomaba en mi vida en primer lugar, o sea, porque siempre que llegaba como ese amor a mi vida, lo ponía de primero y lo era todo para mí. Y volviendo al punto de mi papá era muy sabio porque siempre era como, pilas con tal cosa porque... Y ese día pasaba, y yo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pero entonces también lo pensaba como, era Dios hablándome por medio de mi papá, porque, o sea, él cómo iba a saber algo que ni siquiera había pasado y que después hice. Y aquí también quiero hacer un paréntesis, no es que la vida de uno esté como subeditada a un libro, porque si no Dios no te daría libre albedrío, sino precisamente son las decisiones que uno toma y cómo las orienta
el camino que le van guiando. Tú puedes tomar buenas o malas decisiones. Si tomas buenas decisiones, pues claro, te bendice, te potencia, te ayuda. Si tomas malas decisiones, pues te corrige, te ayuda y miramos cómo seguir. Pero no es que como que la vida de uno esté escrita así como con pluma de hoy te vas a caer en un charco. No, o sea, eso no pasa. Sino que precisamente las decisiones que tú tomas son las que te van guiando y estructurando tu vida. Que ya dentro de eso esté el plan de Dios y tú puedas como ejecutar tus decisiones de acuerdo como a ese plan, es otra cosa. Entonces, precisamente empecé como a enfocarme en eso. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que he tomado? ¿Qué es lo que he hecho en mi vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y hacia dónde voy? Y digamos que aquí también, como sincerándome contigo, yo muchas veces sí sentí como ese deseo de la vocación religiosa. Y yo, ¿será que Dios quiere que yo sea sacerdote? ¿Será que...? Pero entonces yo como que, no, eso no es para mí. Porque, mira, si hay algo que a mí me llena el corazón de alegría, es el hecho de poder conformar una familia, tener hijos. Y digamos que aquí también hay como un enganche lindo. Yo hasta los 12 años fui hijo único. Y siempre le peleaba a mis papás por un hermano. Yo quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un papá, quiero un hermano. Tanto fue así que una vez hasta mi mamá tuvo un embarazo psicológico. Mi mamá no quería tener más hijos. Mi mamá dice que María Angélica, que es mi hermana, llegó a petición del público, porque todos, ay, téngale un hermanito al niño, ay, por favor. Entonces, Del público. entonces, claro, cuando mi mamá me da la noticia de que está embarazada de María Angélica, para mí fue una alegría, pues, del otro mundo. Pero resulta que esa primera noticia fue una falsa alarma, fue un embarazo psicológico, o sea, no había embarazo. Entonces yo como que, no había hermanito. Como al mes, los 3 meses, ahora sí era verdad. Yo, ay, no, ahora es un chiste, ¿cierto? No, este es otro psicológico. Pero no, pues este sí puede de verdad. Y pues María Angélica también vino a representar en mi vida como ese hecho de poderle dar, o sea, porque aparte ya no eres único, sino tienes que ser un hermano mayor y mostrar ejemplo. Y si algo que, mira, yo me acuerdo que hice entrar al Santísimo y le dije, Dios mío, que mi hermana pueda dar todo lo bueno mío, pero que por favor no herede nada malo. Porque yo decía, yo no quiero que ella le responda igual de feo que yo le respondo, yo no quiero que ella no obedezca, o sea que... Y pues María Angélica... Como que fuiste ejerciendo algo paternal en ti, sí, ¿no? Como que también esto es lo que fuiste descubriendo. Exactamente, entonces era como ese deseo de, aparte de ser un buen ejemplo, y pues, o sea, no es que yo te diga, ay no, he sido el mejor hermano del mundo. Hay veces en que yo hago una cosa y después mi hermana la hace y yo, ay, esto lo he aprendido por mi culpa. Entonces también es un choque pesado, pero también María Angélica ha significado una serie de bendiciones sobre mi vida, porque pues fue como la respuesta de Dios como de poder tener un hermano y de poder tener con quien compartir, porque a pesar de la diferencia de edad, pues son 12 años, María Angélica, tú hablas con ella y parece hablar con una señora, sale con unas cosas que tú dices, esta niña, ¿dónde le cabe eso? Mira, por ponerte un ejemplo, que ya estábamos viendo televisión, mi mamá, por lo general, siempre que uno dice, tengo sed, ella dice, tome agua. Entonces, María Angélica llegó, ay mamá, tengo sed. Entonces mi mamá le dijo, usted ya sabe que tiene que tomar. Entonces mi hermana le dice, ah no, mi hermana fue la que dijo, ah, ya sé lo que tengo que tomar. Entonces mi mamá por molestar le dijo, ¿decisiones? Y mi hermana, no, las decisiones saben peor que el agua, y se fue. O sea, ¿cuántos años la criatura? Y María Angélica sale con esos apuntes de la nada, o sea, tú no sabes esa mujer de dónde aprendió esas cosas. Pero ella sí es bastante particular y de una u otra manera me ha enseñado muchas cosas en mi vida. Y lo que tú dices, como si ese deseo paternal y de guiarla. Es más, muchas de las peleas que yo tengo con mis papás por mi hermana no son por problemas con mi hermana, sino que mi mamá, ay, usted no es el papá de ella, ya no la moleste, no sé qué. Entonces, porque pues a veces es como el ejemplo y lo que tú quieres hacer. Entonces, llega un punto en el que pues me pregunto quién soy yo. Nos queda 5 minutos. Vamos a meterle nitro que ya vamos a acabar. Entonces llega un punto en el que precisamente yo quiero saber hacia dónde voy, qué voy a hacer y qué quiero proyectar. Tengo todo este discurso de Clara Macías en mi cabeza dando vueltas y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Asociación María Santificadora es una comunidad muy grande que a lo largo de los años ha hecho muchas obras a favor de la iglesia. Entonces ellos tenían producción de radio, prensa, programas de televisión. Hubo una fractura en la comunidad hace unos años, entonces dejaron muchas cosas y hasta el grupo de jóvenes se redujo, que precisamente por ahí va el nombre del podcast. Entonces, cuando ellos tienen un estudio en el 4.º piso que estaba literalmente sin uso, porque nadie lo estaba usando. Entonces yo le digo a Fit, que es nuestra cabeza, Fit, hagamos algo porque lo tenemos todo, o sea, te lo tenemos todo porque no vamos a hacer algo en favor precisamente de los jóvenes que vienen y nos siguen.
Entonces, Fit, muy sabio, siempre dice como, bueno, hay que ponerle una oración, no sé qué. Pero muchas veces yo soy más de actor, o sea, si tú estás de una u otra manera viviendo en oración, pues pide el Espíritu Santo en todo momento. Entonces yo como que, no, pero tengo que hacerle. Entonces me metí a hacer el diseño del podcast, a buscarle el nombre, a sacar, y entonces ya le di como con la propuesta armada. Y le dije, quiero hacer esto, ¿aprueba o no prueba? Les dijo, sí, listo, aprobado. Empezamos a trabajar en el podcast que se llama Gatos al Agua. Gatos al Agua porque precisamente en nuestra comunidad nos llamamos gatos, porque cuando se fue todo el mundo, nuestras cabezas dijeron, quedamos 4 gatos. Entonces, cuando volvió a crecer, se quedó gatos, o sea, nos llamamos literalmente gatos comunicadores, gatos saludables, gatos no sé qué, pero se quedó gatos. Cuando yo estaba pensando el nombre, dije, bueno, ¿qué podemos poner que sea llamativo? Nace el nombre de Gatos al Agua, que es una invitación precisamente a sumergirse en la fe, a abrazar el nombre de Dios y precisamente dejarse mojar, porque si lo tomamos en mi caso personal, a quitarse esa capota y a salir de esa sombrilla para dejarse inundar por la gracia y la misericordia de Dios, que precisamente mostrar todas las obras que hace la iglesia, de ahí que entrevistemos a cantantes, a famosos, a series particulares de gente, porque en la iglesia se hacen muchas cosas chéveres que la gente no tiene ni idea. Digamos, esta tarde estábamos precisamente entrevistando a Cindy Esparza. Ella decía, cuando yo era chiquita no sabía que habían tantos proyectos, no sabía que habían tantos cantantes, no, y mucha gente vive en eso y no sabe muchas cosas. En la medida en que tú puedas potenciar y mostrar eso a otras personas, también le das otra cara a la iglesia, porque muchas veces tenemos la concepción de que la idea de que la iglesia viven viejitos, aburridos, pero también cuando tú vas a estos espacios de jóvenes, que hay que tener cuidado porque muchas veces se vuelven como el Tinder de los católicos, y es como voy a buscar pareja y ya, aunque a veces Dios se vale de eso para cogerte. Sí fue como un espacio para sumergirnos en la fe. Entonces inicia todo este proyecto, escala de una manera enorme que yo no tenía ni idea, y empieza mal, porque, o sea, mira, somos 7 en el equipo, o sea, convoqué a 7 personas, de los cuales solo 2 tienen ideas periodísticas. Cami, que estudia periodismo, y Javier, que trabaja en una cadena popular aquí en Colombia, que los 2 son super cracks. Pero ninguno de los otros tenía como formación periodística, ni sabía cómo hacer un podcast, ni sabía grabar, ni sabía hacer un carajo. Yo sabía hacer publicidad, pero pues eso es otra historia. Que de ahí viene pues toda la publicidad que se arma ahorita en jóvenes, porque descargando un poco pasé ahora a ser cabeza. Entonces, en compañía de Juan. Entonces, es como también la estructura de pasar de venir a recibir a pasar a venir y dar, venir a compartir, a dar ideas, a compartir con los demás. Entonces fue como... ¿Dónde me encuentran? Que están preguntando aquí, ¿dónde encuentran las redes? Jóvenes-al-piso AMS. Ahí están todos los links del podcast, de la comunidad, de todo. Y pues digamos que para finalizar, precisamente llega un punto en el que, y se relaciona mucho con, digamos, con la situación en la que estamos viviendo. Mucha gente, ¿será que este es el fin? ¿Será que Dios manda las pandemias? ¿Será que...? Pero, o sea, no. O sea, pienso yo que antes de pensar como en un apocalipsis, como yo vivía tan traumado cuando era niño, no importa, mira, si el mundo se acaba mañana, se acaba en 10 años, que cuando Jesús venga y te encuentre sembrando esperanza, que te encuentres sembrando ayuda en la gente, que si te mueres hoy, pero te mueres ayudando, pues tu vida tomó todo el sentido del mundo. Si te mueres dentro de 10 años, que esos 10 años sean de servicio, de ayuda, porque muchas veces uno para qué quiere vivir más, para seguir en lo mismo. O sea, digamos, cuando son personas como Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, tú dices que vivan 100.000 años más si quieren, porque sus vidas reflejan toda una obra. Pero también uno muchas veces se centra como en mi vida y en lo que valgo, sin ser trascendente para otras personas. O sea, y hay muchas personas que incluso ahorita hablan, no, que nos vamos a un refugio a cubrirnos. Hey, si tú te caes en el refugio y te matas, ¿qué? Ahí quedaste. Entonces es como de saber qué quieres, enfocarte y que tu vida sea una vida de servicio y amor para los demás. Y de una u otra manera eso se lo debo a los chicos de la comunidad, que en ese servicio, porque claro, o sea, ahora con esa hermandad de comunidad, pues empecé a tener otros amigos, empecé a convivir con otras personas, mis núcleos de soledad se sanaron un montón, mis angustias en cuanto, digamos que ahorita sí estoy como soltero, pero no me afecta. Eso te iba a preguntar, es importante, que hay muchas niñas y yo decía, estaba pensando, ¿tienes novia o no? Miren, el Tinder católico. Precisamente ya no, o sea, como que ya no es como el eje de mi vida, o sea, ya ahorita, o sea, que llegue cuando tenga que llegar. Además que, como decía San Pablo, en los momentos en que tú estés soltero, trabaja por el evangelio, y pues de una u otra manera es lo que he venido haciendo. Entonces, se juntaron muchas cosas.
No, eso no va a quedar así. Eso no va a quedar así. Hay que seguirle. Regresamos, Andrés. Espérate, ¿dónde estás? Mira, para mis compañeros de comunidad, siempre que me piden algún consejo, las notas de voz se van largas. Y esta es la prueba fidedigna de que hablo un montón. Pero, pero bueno, digamos que para redondear ideas, eh, la empresa de mis papás sigue creciendo un montón. Trabajamos con muchas comunidades alrededor del país, porque incluso esa es la otra. A raíz del trabajo de ellos, yo he conocido media Colombia. Muchas veces como, ay, qué chévere que viajas, qué chévere que has viajado tanto. ¿A qué fuiste? A trabajar. pero, pero no, precisamente, o sea, como esa dualidad de poder conocer ciertos lugares, poder disfrutar. Además que mis papás son muy de paseos y de cosas. Entonces, siempre que, digamos, hay un evento en Cúcuta, entonces, listo, grabamos y aprovechamos para viajar 3 días. Entonces, Ajá. digamos que esa dualidad es chévere y me ha permitido también conocer muchas culturas y muchas cosas. Porque, como te conté otra vez, digamos, mi papá también muchas veces trabajó con El Sembrador en Estados Unidos, entonces pues Ujú. también era el líder, bueno, en fin. Ajá. Pero mi papá, digamos, con toda la trayectoria de 20 años de trabajo, dice, bueno, o sea, quiero hacer algo. Nace el proyecto de Red Católica de Medios, que es Ujú. como, en lo que mi papá se empezó a mover un montón, precisamente el lema de mi papá es como para promover la palabra de Dios y que sea más conocido y más amado. Es como la idea Ujú. principal de él. Ujú. Porque pues teníamos la recopilación de 20 años de conferencistas, seminarios, no sé qué. Entonces empieza a subir todo este material y aquí hubo un sacerdote que tomó un cierto revuelo, entonces, y mi papá era el único que tenía los derechos de las predicaciones del sacerdote. Entonces, claro, todo el mundo se metía a buscar estas conferencias y claro, el canal creció un montón, ahorita va como en 73.600, una cosa así. Entonces, el canal empieza a crecer un montón, claro, como ya está tan grande, empieza a generar también buenas regalías de publicidad de YouTube y todo esto sirve pues precisamente para innovar todo el equipo. Entonces llega en ese momento y papá también cambia un poco de equipos y de cosas y aquí en un canal nacional se pasa una Eucaristía todos los domingos. Entonces, o sea, somos un país laico, pero transmitimos la Eucaristía. Entonces, entonces ¿qué? Llega un punto en el que eh, él empieza a hacer como la transmisión de todos estos encuentros. Entonces, pues también como que es el siguiente nivel, ¿no? Y así es, o sea, como que se ha movido y es donde se ha mantenido y es donde la gracia de Dios lo ha tenido. Entonces, lo que te digo, ellos nunca le cobran ni un solo peso a ninguna comunidad, sino que se sostienen es como con las ventas del punto de venta y digamos que como tal, el cubrimiento no. Y pues Claro, si tú te das cuenta de competencia, porque ninguna empresa lo hace, porque no es claro, rentable, o sea, eso claro. solo Dios lo hace rentable. Entonces, por un lado, pues empieza a surgir Red Católica de Medios. Por un lado está todo el proceso que llevó en Jóvenes con María Santificadora y por otro todo el crecimiento de una otra manera que está teniendo y tiene el podcast. Ujú. Entonces, pero precisamente a la par van todas esas preguntas en mi cabeza. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y sobre todo que yo decía que quién era el piloto de mi vida. Porque, ok, yo sabía que quién era Dios, cómo era Dios y lo que hacía, pero lo tenía de copiloto Ya. y no le soltaba el manubrio. Yo decía como, y si Dios me decía por la derecha, yo, no, señor, mira que si seguimos derecho, vamos mejor. Tú háganme caso, o sea, yo creyéndome toro viejo. Entonces, y llega un punto en el que, pues, de una u otra manera, eso empieza como a tocarme. Y digo como, ok, señor, me bajo y toma el timón tú, haz lo que tú quieras. Porque también, si tú empiezas como tantos proyectos y tantas obras y no se lo entregas a Dios, pues es como complejo, Sí. porque no va a funcionar. O sea, aparte de que no vas a hacer testimonio de nadie, y me gusta aquí, volviendo a enganchar con Clara Cuevas, que ella dice que no existen los influencers de Dios porque nadie influye en la vida de nadie. Eh, o sea, si tú no tienes también como esa vida en oración, posiblemente también en el momento en que tú empieces a compartir a los demás algo, les estás compartiendo algo erróneo porque lo estás compartiendo desde tus mismas inseguridades y desde tu misma como ignorancia. Y pues obviamente nadie es la persona más brillante del mundo, pero el Espíritu Santo sí es muy sabio y ilumina mucho a las personas. Entonces, fue como hacerme todas esas preguntas. ¿Qué es el centro de mi vida?
a quién le estoy mendigando amor, porque descubrí que no era una necesidad de amar y ser amado, sino de que me amaran y de recibir amor, sea como fuera. Entonces era como también sanar mi proceso personal de mi corazón, de decir como, ok, vamos, o sea, ya, vamos a cerrar la fábrica un momento, esto está en reparación, y encontrarme conmigo mismo, saber quién soy, qué me gusta, qué quiero y para dónde voy. Y en ese momento, cuando llegue la persona indicada, si está en el camino, pues perfecto, ya uno tiene un horizonte diferente que te permita compartir y compartir con esa persona. Entonces, porque si tú ni siquiera sabes lo que eres y te metes, llegas a ser un esclavo de los gustos y necesidades de esa persona. Entonces, es también como complejo. Entonces, también fue como un proceso de sanación de mi soledad, de mi corazón y como de mis ideales. Entonces, fue como un dejar como precisamente de mendigar amor y buscarlo por donde fuera y dejar a Dios ser el piloto, que Él tomara como esas decisiones. Bueno, no que él las tomara, sino yo hacerle caso y tomarlas bien. Entonces, y precisamente eso también hace una concepción en la idea de libertad. Uno es libre en la medida en que no en lo que hace lo que uno quiere, sino en que hace también lo que uno de una otra manera le conviene. Porque bien dice la Biblia que no todo me es lícito, pero, ¿qué? Todo me es permitido, pero no, mentira, yo estoy diciéndolo mal. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, pues claro, y en el momento en que tú haces eso, pues Dios te bendice. O sea, lo que yo te decía ahorita, si tú tomas buenas decisiones, Él te bendice. Si tú tomas malas decisiones, también lo hace, porque no se trata de lo que Él deje de hacer o no, sino de lo que tú decidas hacer o no. Entonces fue como un proceso de construcción, de edificar y de crear y compartir con el otro, de como literalmente entender el concepto de felicidad, que no dependía de lo que tuviera o de quién estuviera conmigo, sino de lo que soy y puedo dar a los demás, y que no le tenía que demostrar nada a nadie, porque yo también vivía en una idea de que, ok, si te amo, te tengo que demostrar esto. Como tú me dejaste, entonces tengo que demostrarte que mejor yo soy el más fuerte y me meto al gimnasio y ya. Entonces, era todo un proceso, porque también es muy fácil señalar con el dedo. Y bueno, aquí tocando este tema, siento que hay algo muy importante y es que cuando tú empiezas también como a hablar de Dios, muchas personas se te van a venir encima. Y digamos, mi universidad es abiertamente de izquierda, entonces también los ideales son un poco complejos ahí, un poco locos. Muchas veces pasas a ser el bicho raro. Y no porque yo diga, porque yo en la universidad de por sí soy muy neutro, sino precisamente porque tú no encajas como en esos sistemas de lo que a los demás les parece normal. Entonces, y que si tú, o sea, y que siempre, en todo lo que tú hagas, va a existir gente como detractora. Tú puedes estar señalando la luna y te van a mirar el dedo sucio que tienes. Entonces, y eso pasa en todo lado. Mira, cuando iniciamos el podcast y teníamos el capítulo número 4, se llamaba De Rumba con Dios, porque lo hicimos con el Ministerio de la Señal, que son unos barranquilleros que se mueven, mejor dicho, al ritmo de la música. Y le pusimos, y una muchacha, no, que por qué le poníamos De Rumba con Dios, que ese nombre, que la rumba, que Dios no iba. Y yo es como de, primero, no sé qué concepto tienes de rumba, y segundo, pues no es lo que estamos diciendo en el capítulo. O sea, primero al menos como, tómate la molestia de escucharlo y luego sí critícalo, amigo. Pero entonces era como ese proceso de que, y al principio me frustraba porque yo, pero es que no estamos diciendo nada que no es, ¿qué le pasa a esta gente? Pero entonces también era como entender de, ok, no pasa nada. En el momento van a haber detractores y van a haber personas que les guste y de eso se trata. O sea, si le llegamos a 100 o le llegamos a 1000, no importa, lo importante es construir y construirlo bien. Porque, digamos, cuando entrevistamos al hermano Pablo de Catholic Staff, él nos decía, lo perfecto, Pablo. muchas veces, ese es un capítulo, se me fue el spoiler, bueno, pero los que yo vieron ya saben el capítulo que viene. Entonces, él decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si yo me hubiera puesto a pulir la idea y esperando de una otra manera a que la aproban realmente, quizás el proyecto no hubiera funcionado como está funcionando. Digo quizás, porque no sé cómo hubiera sido. Pero en la medida en que pues tú vas trabajando con lo que tienes y vas perfeccionándolo en el camino, pues también van apareciendo cosas importantes. Y que también das un mensaje de crecimiento, porque, ok, empecé de esta manera, pero ahora estoy de esta manera. Y que de una u otra manera también ha sido el crecimiento que se ha visto, tanto en la empresa de mis papás como en el podcast que estoy manejando ahora. Y pues digamos que pasa lo que te digo, como de querer recibir a tener que dar, porque pues ya tú como cabeza también tienes que estar pendiente de ciertas personas, de ayudarles, de saber en qué les puede servir. Es un proceso complejo y a la vez que implica responsabilidad, porque entonces implica estar más comprometido con tu oración, con tu vida, porque tú no vas a darte lo que no tienes. Y precisamente un construir como esa personalidad, como de que otra persona sí realmente
pueda ver en ti el camino de Dios y no vea en ti como una persona incongruente, que diga como, este man dice que sigue a Dios, pero pues miren su vida. Entonces, digamos que fue como ese choque que digo, ok, no, ya hay que hacer un alto y hacer las cosas bien. Y no es que digo que Dios te cohiba, porque Dios nunca te cohíbe de nada, ni te prohíbe hacer, o sea, precisamente por eso existe el libre albedrío. Pero en la medida en que tú ves lo que te conviene y lo que te ayuda, cambia un poquito el chip. Y eso fue, o sea, mira, te lo juro que fue hasta cosas tan bobas como limpiar las playlists en las que escuchaba música. Yo decía, bueno, esta música en que me ayuda, me construye en algo. Y ahora tampoco estoy diciendo que solo escuchen música religiosa o que solo sigan a, no sé, la hermana Glenda. O sea, no. Sí, la música religiosa es muy linda, pero que también, como que de lo que tú te rodeas y lo que tú escuchas y lo que te construya precisamente. ¿Para qué? Porque precisamente el dicho de que tú eres lo que comes se aplica en todos los ámbitos de tu vida. Todo lo que te entra es de lo que tú das dando a poquito. Y no te digo que, ay, no, si escuchas tal música vas a ser la peor persona. No, de eso no se trata. Pero sí crea cierto tipo de ideas y imaginarios que muchas veces pueden como hacer ese switch en la vida de las personas. Entonces fue como una limpieza total de muchas cosas, de ver quién era, qué hacía, qué entendía y de qué me nutría, y cambiar el chip por completo. Entonces fue empezar a leer otro tipo de cosas, empezar a escuchar otro tipo de cosas. Sigo siendo una persona normal, escucho música normal, tampoco crean que, mejor dicho, me volví quién sabe qué tipo de persona, no. De hecho, pues, a mí me gusta ser como muy jocoso y burletero y todo el cuento, eh, pero sí, o sea, es como de disfrutar la vida, vivirla, pero vivirla bien. Y sobre todo de ser congruentes con lo que uno cree y sobre cómo lo que uno le va a dar a los demás. Muchas veces las personas que se alejan de la religión y de la vida en Cristo no es por la idea de Dios, sino por la idea que las personas le proyectan de Dios. Entonces, también, o sea, hay que hablar de la fe, desde luego, hay que ser testimonio, desde luego, pero precisamente saber y, o sea, no quedarse callado, me refiero, porque si tú encuentras a Dios es el mayor tesoro de tu vida y hay algo dentro de ti que no te permite no callar, pero también que eso sea concorde a lo que vives, porque ahí se aplica también el dicho de que el cura predica pero no aplica. Sí. Pero entonces es como el hecho de precisamente ser testimonio para los demás y que tu vida sea testimonio para otras personas. Entonces como que entender esto fue como un cambio de switch en mi vida porque yo decía, toda mi vida he seguido a Dios, toda mi vida he creído en Dios, toda mi vida la he intentado vivir en Dios, pero no le estoy dando a Dios el lugar que corresponde. Como desintegrado, ¿no? Y ahora es un momento de integrar. Y posiblemente ni siquiera de lo tercero. Sí. Entonces fue como darle el lugar que corresponde y que a partir de eso él armara todo lo que tiene que armar. Entonces digamos que al día de hoy puedo decir que no es un resultado terminado, sigo claramente en ese proceso de Dios construyendo y poniendo cada cosa en su lugar, pero sí cambió el enfoque de lo que yo quería, de lo que yo pensaba y de cómo me percibía y de cómo percibía el mundo a través de lo que yo creía. Entonces, precisamente lo que yo decía, listo, si el mundo se acaba mañana, pues madre que se acabe, si se acaba en una hora, si se acaba cuando terminemos esta videollamada, perfecto, no pasa nada, pero que cuando me vaya, Dios me encuentre sembrando esperanza en los demás, que me encuentre ayudando a los demás, que me encuentre amando a los demás, que me encuentre ayudando a ser ejemplo a los demás y que precisamente eso que yo descubrí en Dios pueda ser ejemplo en la vida de muchas personas. Me encantó. Eso es todo. Ay, Andrés, qué bien. Muchas gracias. Mira, tu primer testimonio. Y con dos partes. Qué bien. Pues muchas gracias. Gracias de verdad. No, a ti por la invitación. No, y a seguir sembrando el bien y seguir abierto a lo que, dejarte empapar, por que Dios ahora penetre. Nada de comer. Como dice el lema de nuestro podcast, sumérgete en la fe. Sumérgete. Eso, me encanta esta idea. Sí. Yo me acuerdo que una vez antes de consagrarme, esta fue una imagen que a mí me ayudó mucho. De decir, hay gente que tiene sed, hay gente que, tiene mucha sed de Dios, ve la alberca, tiene mucho calor y dices, quiero meterme, pero como no quieres, ese es más femenino, como no te quieres mojar el pelo, pues nada más así, como que la puntita. Entonces, pero pues no mira, ya la cuarentena nos dejó sin cabello. Sí. Hay que meterse, o sea, a la alberca, con todo para hacer la experiencia completa, ¿no? Y así con Dios. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Que Dios te bendiga mucho. A ti, veo que aquí varios están preguntando. El podcast se llama Gatos al Agua,
pero lo encuentran en el link como en el usuario que se llama jóvenes-al-piso AMS. Y Red Católica de Medios la encuentran como www.rcmtv.com.co. Y ya. Eso es todo. Y pues no, bueno, gracias por la invitación y espero que pues de una u otra manera esto también pueda ayudar a las personas. Sin duda, claro que sí. Bueno, te mando un abrazote, que Dios te bendiga mucho. Así, pero estamos en contacto cualquier cosa. Un Estamos en abrazo. Dios te bendiga. contacto, cuídate, bye.